¿Has escuchado hablar de este concepto, elasticidades? En economía se utiliza mucho para entender la relación entre variables. Y bueno, vamos a iniciar con el concepto. El concepto nos dice que una elasticidad es un concepto económico que mide cómo responde una variable a cambios de otra. En términos simples, indica la sensibilidad o reacción de una cantidad demandada o ofertada ante cambios en factores como el precio, el ingreso o los precios de bienes relacionados. Recordemos, bienes relacionados pueden ser bienes sustitutos o bienes complementarios. Entonces, en ese sentido, la elasticidad lo que nos va a medir es esta sensibilidad que tiene una variable respecto de otra. Por ejemplo, una variable X, si se mueve esta variable X, ¿qué tanto impacto va a tener en otra variable? Es decir, en la variable Y. Eso es lo que nos va a medir la sensibilidad de estas dos variables ante algún cambio. Y en ese sentido, podríamos pensar en dos variables, por ejemplo, el precio y la cantidad demandada. Sabemos que la ley de la demanda nos dice que si el precio sube, la cantidad demandada baja y viceversa. Pero ¿qué tanto se mueve la cantidad demandada ante variaciones en el precio? No es lo mismo, por ejemplo, aquí en México, si sube el precio de las tortillas, la cantidad demandada de las tortillas bajará mucho, poco. En ese sentido, la elasticidad nos puede decir qué tanta sensibilidad tiene la cantidad demandada de tortillas ante variaciones en el precio. No es lo mismo las tortillas que, por ejemplo, el yogur, por decir otro ejemplo, ¿no? Si sube el precio del yogur, ¿qué tanto va a disminuir la cantidad demandada de yogur en nuestro país, en México? Y en ese sentido, la elasticidad nos va a medir precisamente este impacto que tiene una variable respecto de otra. ¿Cómo vamos a calcular la elasticidad? La vamos a calcular a través de una simple fórmula. La elasticidad va a ser igual a el porcentaje o la variación del cambio de la variable Y ante la variación porcentual del cambio en la variable X. ¿Qué tanto cambia Y ante un cambio porcentual de X? Eso es lo que nos va a determinar la elasticidad de dos variables. Y el resultado nos va a arrojar 5 posibles tipos de elasticidades. Si el resultado es mayor a 1, vamos a tener una elasticidad elástica, es decir, muy sensible. Es decir, con un poco que cambie la variable X, va a cambiar mucho la variable Y. Pero si la elasticidad nos sale menor a 1, significa que tenemos una elasticidad inelástica, poco sensible. Es decir, si se mueve mucho la variable X, la variable Y se va a mover muy poco. Eso quiere decir que la variable Y es poco sensible a las variaciones de X. Si por el contrario encontramos una elasticidad igual a 1, unitaria, quiere decir que es proporcional. Si se mueve en un 10% la variable X, se va a mover en un 10% la variable Y. Es decir, tenemos ahí una igualdad en términos de la reacción de la variable Y ante la variable X. Pero los dos extremos de las elasticidades, que prácticamente se quedan en la parte teórica. Si la elasticidad es igual a 0, tenemos una elasticidad perfectamente inelástica. Es decir, que Y no va a cambiar a pesar de que X cambie muchísimo. Entonces, en ese sentido, tenemos prácticamente una elasticidad nula o una sensibilidad nula de Y ante variaciones de X. Y el extremo de ese caso es la elasticidad que es igual a infinito, perfectamente elástica. Un pequeñísimo, minúsculo cambio en X va a generar un gran cambio en la variable Y. Esos son los 5 tipos de elasticidades y los podemos encontrar en las elasticidades como elasticidad precio de la demanda, elasticidad precio de la oferta, ingreso de la demanda o la elasticidad cruzada, que más adelante en otros videos lo vamos a ver. Y bueno, si tienen dudas respecto de qué es una elasticidad, aquí me pueden contactar y nos vemos en el siguiente video para que les explique el resto de elasticidades en términos de las variables X y Y. Hasta luego.